Bueno, buenos días compañeros. Hoy vamos a continuar con el tema de la exposición. ¿Ya ven en grande? Ya, Muy bien. Ayer estábamos revisando estas 7 principales acciones de las catecolaminas y los fármacos simpático-miméticos, pero como la doctora me pidió, pues ya traje en qué tipo de receptor van a actuar para hacer esta acción. Bueno, tenemos que la acción excitatoria periférica que se da sobre la piel, bueno, sobre el músculo liso que inervan la piel y las mucosas, lo que nos va a causar es una constricción, perdón, una constricción, y esta va a ser tras activarse los receptores adrenérgicos A1 y A2. En el caso de los vasos sanguíneos que inervan pues todo lo que es el sistema renal, pues vamos a tener estos van a, en la acción excitadora periférica, van a causar constricción. Esto va a ser, como podemos ver de este lado, mediante los receptores alfa 1 y alfa 2. Solo estamos viendo la acción excitadora periférica. También puede ocurrir esto, pero esto es a través de estos receptores. Y en las glándulas salivales, pues se va a producir la constricción a través de estos mismos receptores, alfa 1 y alfa 2. Y en las glándulas sudoríparas, pues se va a aumentar la secreción localizada mediante el receptor alfa 1. Estos van a ser las acciones excitadoras periféricas que nos van a causar estos fármacos simpático-miméticos. En la acción inhibidora periférica, pues vamos a ver que, como ya habíamos mencionado el día de ayer, se va a modificar en el tracto gastrointestinal. Y aquí en este caso vamos a tener que la motilidad y el tono del intestino va a disminuir. Esto va a ser a través de los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. En el caso de los pulmones, el músculo liso traqueal y bronquial va a causar una relajación y, como vamos a ver más adelante, este efecto va a tener gran importancia clínica. En este caso va a suceder tras la activación de los receptores de beta 2. Y en el músculo esquelético, aquí lo que vamos a tener es que se va a producir una dilatación. Esto a través de los receptores beta 2. Bueno, esta diapositiva ya la habíamos visto y para avanzar un poco más rápido voy a pasar directamente a los receptores. En la acción excitadora cardíaca vamos a tener que principalmente se va a dar un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento en la contractilidad y la velocidad de la conducción, un aumento en la automaticidad y velocidad de conducción. Todos estos van a ser mediados principalmente por los receptores beta 1. También tenemos que en el sistema de His-Purkinje va a aumentar la automaticidad y la velocidad de la conducción. En el ventrículo, el aumento de la contractilidad y la velocidad de conducción, junto con la frecuencia de los marcapasos, también va a estar mediado por estos receptores beta 1. quedarían los tres de ¿Mande? No, no sé quién habla, hija. No, no sé. Yo no estoy hablando. Pues sigo. En las acciones metabólicas tenemos que, bueno, como ya habíamos visto, vamos a tener la primera, que es el aumento de la glucogenólisis. Esta va a ser mediada por los receptores beta 2 y también vamos a tener que la glucogenólisis y la gluconeogénesis, en el caso del hígado, va a ser mediada por los receptores alfa 1. En la glucogenólisis que se da en el músculo esquelético es mediada, bueno, es respuesta tras la activación de estos receptores beta 2. Muy bien. En las acciones endocrinas vamos a tener que, bueno, como sabemos, la insulina se produce en los islotes en las células B del páncreas. El aumento de la secreción se va a estar mediado por los receptores beta 2 y la disminución de la secreción va a estar mediado por los receptores alfa 2. Si podemos observar aquí, estos tres símbolos, estos tres signos de más nos van a representar que es más potente la acción al disminuir la secreción que al aumentar esta secreción. Otra
las acciones endocrinas va a ser que puede aumentar o disminuir la secreción de renina. La disminución de renina va a estar mediada por los receptores alfa 1 y el aumento de la renina va a estar mediada por los receptores beta 1. Como podemos ver, ¿sí? Estás bien, hija. Como podemos ver, el aumento de la secreción de renina se va a dar de manera más potente que la disminución. Y pues en las hormonas hipofisiarias vamos a tener que la secreción de la hormona ADH va a ser producto de la activación de estos receptores beta 1. Bueno, y en las acciones presinápticas vamos a tener que, por ejemplo, en el terminal simpático, el autorreceptor lo que nos va a hacer es que vamos a tener una inhibición de la liberación de la norepinefrina. En este caso va a ser mediado principalmente por los receptores alfa 2A y la inhibición de la liberación de la acetilcolina también va a estar mediada por este mismo receptor. Ahora, ya aclarado esto de los receptores, vamos a continuar con el tema donde lo dejamos el día de ayer. Bueno, ahora vamos a comenzar con las catecolaminas endógenas. Vamos a estudiar en este caso principalmente tres, pero primero vamos a comenzar con lo que es la epinefrina y la norepinefrina. La primera y la más importante que nos marca el libro es la epinefrina. Bueno, tenemos que la epinefrina, o también llamada adrenalina, es un potente estimulante de los receptores alfa y beta. Aquí, como podemos ver en su estructura, tenemos que la epinefrina va a tener los sustituyentes hidroxilo en la posición 3 y 4, el radical hidroxilo unido al carbono beta, un hidroxilo en el carbono alfa y el grupo amino y el grupo metilo. Esta estructura es la que le da las características tan distintivas de la epinefrina. Y bueno, para el estudio de estas acciones de la epinefrina, la vamos a dividir en ocho grandes secciones que vamos a ver. La primera sería las acciones de la epinefrina en la presión arterial, cómo afecta esta epinefrina en los efectos vasculares, cómo afecta las acciones de la epinefrina en el corazón, los efectos que tiene en el sistema respiratorio, en el músculo liso, en el sistema nervioso central y los efectos metabólicos. También vamos a tener una sección que se llama, bueno, que el libro la menciona como efectos varios que también pueden surgir a raíz de la administración de epinefrina. Bueno, el primer apartado sería la presión arterial. Como sabemos, la epinefrina es un vasopresor potente que nos va a aumentar la presión arterial, pero ¿cómo va a surgir este efecto? Pues este efecto va a surgir a través de una tríada de efectos. Esa tríada de efectos se va a constituir por una acción ionotrópica positiva. Como sabemos, esta acción ionotrópica positiva lo que nos va a causar es un aumento en la fuerza de contracción. Esta va a ser mediada por los receptores, bueno, esta va a ser mediada tras la activación de los receptores beta 2. Vamos a tener en la segunda parte de la tríada una acción cronotrópica positiva. Esta nos va a llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca y va a ser desencadenada tras la activación de los receptores beta 1.
Y como último constituyente de esta triada, vamos a tener que se va a producir una vasoconstricción en los vasos de resistencia capilar, en los vasos principalmente que irrigan al riñón, a la piel y a las mucosas. Y en este caso va a estar mediado por los receptores alfa 1 y alfa 2. Bueno, a continuación el libro nos menciona que tras una administración intravenosa rápida de epinefrina se va a producir el siguiente efecto, recordando que esta es una dosis terapéutica. Antes de comenzar esto, me gustaría recordarles cómo es que se calcula la presión de pulso. Recordemos que la presión de pulso es igual a la diferencia entre la presión sistólica con respecto a la presión diastólica. Como vimos, la administración de epinefrina pues nos va a aumentar la presión arterial sistólica, pero este aumento de presión arterial va a ser mayor al aumento que pueda sufrir la presión arterial diastólica, que no se va a elevar en el mismo grado que la sistólica. ¿Esto que nos va a provocar? Bueno, nos va a provocar que esta presión de pulso se aumente debido a la diferencia entre estas dos presiones. Este aumento en la presión de pulso lo que nos va a conllevar es que tengamos una descarga vagal compensatoria. Esta descarga vagal compensatoria nos va a provocar una disminución de esta presión del pulso. Bueno, aquí vamos a analizar el caso de la administración intravenosa de epinefrina en dosis pequeñas y en dosis mayores. En dosis pequeñas de epinefrina, como lo son 0,1 microgramos sobre kilogramo, lo que nos va a dar como resultado es una disminución de la presión arterial. Pero a dosis mayores de epinefrina, lo que vamos a tener es una respuesta bifásica. ¿Por qué bifásica? Porque primero vamos a obtener un aumento de esa presión arterial que va a ser, que está relacionado con el máximo proporcional a la dosis que fue administrada. Pero este aumento de la presión arterial va a ser transitorio hasta que se compensa por medio de una descarga vagal. Entonces, esta descarga vagal lo que nos va a conllevar es una disminución de esta presión arterial. Por eso se dice que es bifásica, porque en primera instancia causa el aumento de la presión arterial para posteriormente disminuirla. Pero esto, ¿por qué se da de este modo? Bueno, porque tenemos que los receptores beta 2 vasodilatadores van a ser más sensibles a la epinefrina que los receptores alfa 2 vasoconstrictores. Ahora continuamos con, en el caso de en una inyección subcutánea de epinefrina, vamos a tener que su absorción va a ser lenta debido a la vasoconstricción local que va a producir. Esta vasoconstricción local pues va a estar mediada por los receptores alfa 1 y alfa 2. El libro también nos marca que a dosis grandes de epinefrina como 0,5 a 1,5 miligramos, estos efectos de la epinefrina pueden llegar a duplicarse mediante una administración de una infusión intravenosa a una velocidad de 10 a 30 microgramos sobre minuto. Esto es importante porque la inyección subcutánea, recordemos que va a tener esta absorción lenta, pero es el producto debido a la misma vasoconstricción local de estos receptores. Ahora vamos a analizar lo que sucede con estas mismas dosis grandes de epinefrina. Bueno, lo que va a suceder es que tras la activación de estos receptores beta 1 va a aumentar el gasto cardíaco y la fuerza de contracción. Estas dos situaciones nos van a llevar a que la presión arterial sistólica se aumente, pero también a dosis grandes de epinefrina va a activar los receptores beta 2. Estos receptores lo que van a hacer es que van a disminuir la resistencia periférica, lo que nos va a conllevar a un mejoramiento en el flujo sanguíneo en el músculo esquelético. Así que aquí tenemos dos consecuencias directas de la administración de dosis grandes de epinefrina.
La epinefrina, como ya vimos en la tabla anterior, bueno, en la tabla que mostré al principio, va a tener una estimulación cardíaca directa. Producto de eso va a ser el aumento del retorno venoso. Este aumento del retorno venoso se va a dar debido a que se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta el gasto cardíaco, se aumenta el volumen sistólico y también se va a ver aumentado el trabajo ventricular izquierdo. Todas estas características van a ser producto del aumento de la presión auricular derecha. Y el libro nos presenta esta imagen donde nos compara los efectos que se van a producir tras la infusión de tras la función intravenosa de epinefrina, norepinefrina e isoproterenol. Como podemos ver, bueno, vamos a comenzar con epinefrina. En la frecuencia de pulso va a aumentar la frecuencia de pulso, pero el isoproterenol la va a aumentar aún más. Y mientras que la norepinefrina lo que va a hacer es que la va a disminuir. En el caso de la presión sanguínea tenemos que la epinefrina sí la va a aumentar, pero no tan considerablemente como la norepinefrina. Y en el caso del isoproterenol vamos a ver que no la va a aumentar, sino que la va a disminuir. Y como acabamos de ver en la diapositiva anterior, la epinefrina lo que va a hacer en la resistencia periférica es que la va a disminuir, caso contrario a la norepinefrina donde se aumenta la resistencia periférica. Y en el isoproterenol lo que vamos a tener es que vamos a tener una disminución de la resistencia periférica aún mayor en comparación con la resistencia periférica que se va a producir tras la administración de epinefrina. Y bueno, el libro también nos trae una tabla donde nos va a comparar los efectos de la epinefrina y la norepinefrina en los seres humanos. Principalmente entre los efectos vamos a tener en los efectos cardíacos, el aumento de la frecuencia cardíaca pues se va a dar se va a dar en mayor número gracias a la administración de epinefrina, mientras que con la administración de norepinefrina la frecuencia cardíaca va a disminuir. En relación al volumen sistólico, la epinefrina lo va a aumentar en el mismo grado que la norepinefrina. En el gasto cardíaco, la epinefrina la va a aumentar considerablemente, mientras que la norepinefrina lo puede mantener igual o incluso puede llegar a disminuirlo. Las arritmias, como vemos, ambos nos van a aumentar la posibilidad de tener estas arritmias. Y en el flujo de sangre coronario, la epinefrina y la norepinefrina van a causar el mismo efecto. Ahora, en la presión arterial sistólica, vamos a tener que tanto la epinefrina como la norepinefrina van a causar el mismo efecto. Mientras que en la presión arterial diastólica, la epinefrina puede aumentarlo, puede mantenerlo igual o puede llegar a disminuirlo. Mientras que la norepinefrina lo va a aumentar principalmente. Esto nos lleva a la presión arterial media, que en este caso la epinefrina sí lo aumenta, pero no lo aumenta en la potencia que lo va a aumentar la norepinefrina. Y pues en la presión arterial media pulmonar, lo que nos va a dar la epinefrina y la norepinefrina es que la van a aumentar en igual proporción. Ahora vamos a pasar a cómo actúan la epinefrina y la norepinefrina en la circulación periférica. Tenemos que en la resistencia periférica total, la epinefrina va a disminuir el efecto, mientras que la norepinefrina lo va a aumentar considerablemente. El flujo de sangre cerebral, la epinefrina lo va a aumentar, mientras que la norepinefrina no lo va a aumentar o incluso puede llegar a disminuirlo. Mismo caso que para el flujo de sangre muscular. La epinefrina lo aumenta considerablemente, como ya habíamos visto en el músculo esquelético, pero la norepinefrina lo va a mantener igual o a disminuir. El flujo de sangre cutáneo lo va a disminuir y también la norepinefrina lo va a disminuir. El flujo de la sangre renal, ambos van a estar disminuidos tras la administración de cualquiera de estos dos fármacos.
y el flujo de sangre intestinal. La epinefrina lo va a aumentar considerablemente, mientras que la norepinefrina lo va a mantener igual o sí lo puede llegar a aumentar, pero no en la potencia que va a causar este aumento tras la administración de la epinefrina. Vamos ahora a ver estos efectos metabólicos. De, como podemos ver aquí, tanto la epinefrina, principalmente en estos efectos metabólicos, los aumenta, mientras que la norepinefrina lo que va a causar es que los va a mantener igual o los va a aumentar, pero no en el grado que va a producir la epinefrina. En el consumo de oxígeno aumenta el consumo de oxígeno tras la administración de esta epinefrina, mientras que la norepinefrina se mantiene igual o va a aumentar, pero ligeramente, nada comparado con la acción de la epinefrina. En la glucosa en sangre también se va a producir un aumento, tras un aumento de la epinefrina, pero este aumento no se va a ver tras la administración de la norepinefrina, donde puede permanecer igual o aumentar ligeramente. Mismo caso para el ácido láctico y para la respuesta eosinopépica. En el sistema nervioso central vamos a tener que puede aumentar la epinefrina, la respiración y también la norepinefrina. Y también puede aumentar ambas las sensaciones subjetivas que puede llegar a sentir el paciente. Ahora vamos a pasar al siguiente apartado, que son los efectos vasculares que va a tener la epinefrina. Bueno, va a actuar a nivel de las arteriolas pequeñas, de los esfínteres precapilares y también los grandes vasos van a responder a la epinefrina. Tenemos que esta epinefrina, cuando es inyectada, el flujo sanguíneo cutáneo va a disminuir. Esto producto de la vasoconstricción de los capilares y de las venillas, mediados, bueno, en respuesta a la activación de los receptores alfa 1 y alfa 2. Y aquí, como podemos ver, la imagen nos indica una disminución del flujo sanguíneo tanto en manos como en pies. Bueno, tenemos que a dosis terapéuticas va a aumentar el flujo sanguíneo en el músculo esquelético. Esto va a estar mediado por los receptores beta 2 que tienen una acción vasodilatadora, pero esta acción se va a contrarrestar parcialmente debido a la activación de los receptores alfa 1 con acción vasoconstrictora. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que ambos van a ser activados, pero va a predominar la acción vasodilatadora, aunque esta acción vasoconstrictora va a contrarrestar, va a contrarrestar esta acción vasodilatadora de los beta 2. Seguimos con las dosis terapéuticas. A dosis terapéuticas va a tener una pequeña acción constrictora en las arteriolas cerebrales. Esto nos va a conllevar a un aumento del flujo sanguíneo, pero esto no va a ser tan significativo porque va a estar limitado por mecanismos autorreguladores. Tras la administración de una dosis de epinefrina, vamos a tener que se va a producir una baja actividad sobre la presión arterial media. Esto nos va a conllevar a un aumento de la resistencia vascular renal, que a su vez nos va a disminuir el flujo sanguíneo renal hasta en un 40%. Esta disminución del flujo sanguíneo renal va a ser importante porque nos va a llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular, que como consecuencia vamos a tener una disminución en la excreción de sodio, potasio y cloro. En el caso del volumen urinario, este puede aumentar o disminuir. La resorción y excreción tubular se va a mantener igual o va a presentar cambios mínimos. Y también vamos a tener un aumento en la secreción de renina. Este aumento en la secreción de renina se va a producir mediante una acción directa de la epinefrina sobre los receptores beta 1 que van a estar ubicados en el aparato yuxtaglomerular. Así que podemos ver todos los efectos que conlleva una administración de epinefrina.
También la administración de epinefrina nos va a aumentar la presión pulmonar, arterial y venosa. Esto se va a producir debido a que la vasoconstricción de las venas sistémicas va a aumentar el flujo de sangre que va a llegar, y esto pues nos va a producir obviamente cambios en las presiones hidrostáticas, y pues las concentraciones altas de epinefrina pueden llegar a causarnos edema pulmonar. Todo esto va a estar mediado por los receptores alfa 1 y alfa 2 que van a ser los que se van a activar. Y en el flujo sanguíneo coronario tenemos que vamos a tener bueno, en el corazón estos receptores alfa 1 y alfa 2 que tras activarse lo que nos van a provocar es un aumento en este flujo sanguíneo coronario. A continuación, este esquema nos va a representar cómo la epinefrina puede activar directamente los receptores beta 2 para darnos como resultado un aumento del flujo sanguíneo coronario. Pero también el flujo sanguíneo coronario también puede aumentar debido a dos factores. Al factor 1, que va a ser un aumento en la duración de la sístole. Este aumento va a ser producto de frecuencias cardíacas más altas, de un aumento en la contracción del miocardio y de un aumento en la compresión mecánica de los vasos coronarios. Todos estos efectos van a ser resultado de la activación de los receptores beta 1. Y el factor 2 vamos a tener que, va a ser un factor de efecto dilatador metabólico. Esto se va a producir debido a un aumento de la fuerza de contracción mediado por el receptor beta 1 y a un aumento en el consumo del oxígeno por el miocardio. Así que podemos tener estas dos maneras para aumentar el flujo sanguíneo coronario. A continuación vamos a hablar sobre los efectos que va a producir esta administración de epinefrina en el corazón. Bueno, la epinefrina, para empezar, es un poderoso estimulante cardíaco y va a actuar directamente sobre los receptores beta 1 que los vamos a encontrar pues, en el miocardio, en las células del marcapasos cardíaco y en los tejidos conductores. El libro también nos menciona que vamos a encontrar receptores beta 2, beta 3 y alfa, pero principalmente nos vamos a enfocar en estos receptores beta 1, que son los que van a tener mayor efecto. Vamos a analizar la siguiente tabla. Tenemos que en el nodo sinoauricular nos va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, y aquí tenemos los beta 1 van a ser más potentes que los beta 2. En todos vamos a tener este mismo caso. En el aumento de la contractilidad y la velocidad de conducción en las aurículas, también mediado por beta 1. En el nodo auriculoventricular también vamos a tener un aumento en su automaticidad y en la velocidad de conducción, igual por beta 1. En el sistema His-Purkinje también aumento de la automaticidad y la velocidad de conducción, mediados por beta 1. Y pues en el ventrículo también vamos a tener el aumento de esta contractilidad, la velocidad de conducción y la frecuencia de los marcapasos, también todo mediado por beta 1. A continuación vamos a tener que todos estos efectos que vemos alrededor son efectos de la epinefrina y los vamos a analizar. Bueno, para comenzar vamos a tener que la epinefrina aumenta la frecuencia cardíaca. También va a alterar el ritmo cardíaco. Nos va a provocar un acortamiento entre la sístole, y esta misma sístole va a ser más potente. También nos va a aumentar la frecuencia de generación de los latidos espontáneos del corazón. Nos va a producir un aumento en el automatismo en regiones especializadas del corazón, un aumento de la excitabilidad, también un aumento en la velocidad de relajación, un aumento en la fuerza contráctil, un aumento en el trabajo cardíaco, un aumento en el consumo de oxígeno, y también el gasto cardíaco se va a ver mejorado. Y la única acción que podemos ver, la única acción que podemos notar que se ve disminuida va a ser la eficiencia cardíaca.
Bueno, seguimos. Tras la estimulación de los receptores beta por la epinefrina, vamos a tener que el aumento del ritmo cardíaco se va a dar debido a que la sístole sí se va a cortar, mientras que la diástole no se va a cortar. El aumento de la velocidad de relajación se va a deber debido al músculo ventricular, a la acción que va a tener sobre el músculo ventricular, como ya lo habíamos analizado en la tabla anterior. También se va a dar una aceleración del corazón. Esta va a ser debido a un aumento en la lenta despolarización que tienen normalmente estas células nodales del nodo SA. Esto, como sabemos, pues se produce durante la diástole en la fase 4 del potencial de acción. Este aumento de la lenta despolarización nos va a llevar a una elevación más rápida del nivel umbral necesario para producir pues el potencial de acción. También la estimulación de estos receptores beta nos va a llevar a un aumento de la amplitud del potencial de acción y también a un aumento en la velocidad máxima de despolarización. Como podemos ver, son muchos los efectos que va a tener la epinefrina sobre el corazón, sobre el sistema cardíaco. Ahora, vamos a tener que, como les mencioné anteriormente, se puede producir cambios en la ubicación del marcapasos cardíaco dentro del mismo nodo SA. Esto se va a deber a que aumenta la despolarización de estas fibras de Purkinje y esto nos puede llevar a una activación de células latentes que se encuentran dentro de este nodo SA. También, tras la estimulación de estos mismos receptores beta, en grandes dosis de epinefrina, podemos llegar a sufrir, bueno, se puede llegar a sufrir contracciones ventriculares prematuras, lo que nos va a desencadenar arritmias ventriculares graves. Esto nos menciona que se da a grandes dosis de epinefrina, pero que estas arritmias pues rara vez van a ocurrir con las dosis convencionales. Puede llegar a ocurrir en grandes dosis, pero en las dosis convencionales rara vez va a ocurrir. Esto, pues, aquí se va a deber. Pues vamos a tener podemos tener una sensibilización por anestésicos o isquemia del miocardio. Esto nos va a llevar a una liberación de epinefrina endógeno. Y esto también nos puede precipitar taquicardias, extrasístoles ventriculares o fibrilación auricular. Los que habíamos visto anteriormente eran algunos efectos más directos de la epinefrina, pero también vamos a tener unos efectos que van a ser secundarios a la administración de la epinefrina. Vamos a tener que tras el aumento de esta frecuencia cardíaca, si no aumentan los efectos o son pequeños o nulos, vamos a tener que, si la frecuencia cardíaca permanece igual, vamos a tener que la acción, por ejemplo, en este caso, la repolarización auricular, el efecto, si esta frecuencia cardíaca permanece igual, el efecto va a ser pequeño. Lo mismo que para la repolarización de las fibras de Purkinje. Si la frecuencia cardíaca se mantiene igual, el efecto va a ser pequeño. Si la frecuencia cardíaca permanece igual para la repolarización del músculo ventricular, el efecto también se va a mantener pequeño. Estos son efectos secundarios a la administración de epinefrina. Pero todos estos van a depender de cómo se comporte la frecuencia cardíaca. Si esta aumenta, pues ya se producen los efectos que ya habíamos visto anteriormente, pero si no aumenta o si se mantiene igual, pues estos efectos van a permanecer de manera pequeña, no se van a ver tan potentes. Otro efecto secundario es que tras el aumento de la frecuencia cardíaca, la duración del potencial de acción se va a ver disminuido. En consecuencia, vamos a tener la disminución del periodo refractario en los potenciales de acción. Bueno, ¿cómo se comporta la epinefrina en el sistema de conducción entre las fibras de Purkinje? Bueno,
Esto va a depender del nivel del potencial que se encuentra en la membrana en reposo. Considerando esto, si este potencial de membrana en reposo se reduce de manera excesiva, nos va a conllevar a alteraciones en la conducción, teniendo dos casos, una conducción ralentizada o un bloqueo completo de la conducción en este sistema. Ahora, la epinefrina va a actuar al aumentar el nivel de potencial de membrana en reposo. Esto, como resultado, nos va a llevar a una mejoría en la conducción del sistema de Purkinje. Ya falta un minuto, no sé si salimos y volvemos a entrar. Esperamos conectarnos otra vez. Sí. Muy bien, Michi. Sí, doctora, ya continuó. Bueno, habíamos terminado con cómo afecta la epinefrina el sistema de conducción de Purkinje. Ahora, la epinefrina. Si a la administración de epinefrina se le suma una estimulación colinérgica, nos va a dar como resultado arritmias supraventriculares. Esto lo menciona, lo recalca el libro, que esta estimulación colinérgica, cuando actúa junto con la epinefrina, pues nos va a dar este tipo de arritmias supraventriculares, por lo que tenemos que tener cuidado al administrar la epinefrina. Bueno, esta misma epinefrina también nos va a cortar el periodo refractario del nodo auriculoventricular. Y también lo que va a provocar esto es que nos puede llegar a disminuir el grado del bloqueo del nodo. Este bloqueo del nodo pues se puede dar como resultado de enfermedades, de fármacos o de un exceso de la estimulación vagal. Por eso aquí va a tener un efecto terapéutico la epinefrina al disminuir este grado de bloqueo.
Bueno, la descarga vagal lo que nos va a conllevar es a una disminución de la frecuencia sinusal y a una disminución de esta misma conducción vagal. Esto va a contribuir a, pues, también al aumento de la presencia de las arritmias supraventriculares inducidas por la epinefrina. Y bueno, tenemos que los efectos de esta epinefrina pueden potenciar la automaticidad cardíaca, que es su principal efecto, como ya lo hemos visto en las tablas anteriores, pero también nos puede llegar a causar arritmias cardíacas. Estos dos efectos pueden ser antagonizados por antagonistas de receptores beta. Esto es muy importante, y en este caso el ejemplo que nos pone el libro es el fármaco propranolol. Propanolol. Tanto puede antagonizar este aumento en la automaticidad cardíaca como estas arritmias cardíacas, bueno, la causa de las arritmias cardíacas, pero que son efectos de la administración de esta epinefrina. Muy bien, vamos a tener que, como mencioné cuando comenzamos a hablar de los efectos de la epinefrina en el corazón, que también están presentes los receptores alfa 1. Y estos, pues, lo que van a hacer es que al activarse, lo que van a hacer es van a llegar a prolongar el periodo refractario y van a fortalecer la contracción del músculo. Pero las tablas lo que nos marcan es principalmente la acción de estos receptores beta 1, que esa tabla ya la habíamos analizado anteriormente. Sin embargo, el mismo libro nos menciona que también estos receptores alfa 1 pueden llegar a tener estos efectos. También tras la administración de epinefrina vamos a ver cambios en el electrocardiograma. En animales, lo que se observa tras la administración de epinefrina con dosis elevadas, se van a producir cambios en la onda T y en el segmento ST. Esto nos va a conllevar a que la onda T se pueda volver bifásica y que el segmento ST pueda desviarse, ya sea por encima o por abajo de la línea isoeléctrica. Pero en los humanos, ¿qué pasa? Pues en los humanos se ha observado que disminuye la amplitud de la onda T. Y estos cambios en el segmento ST, como aquí en los animales, que podemos ver, en estos cambios en el segmento ST que se han observado en los animales, se pueden observar también en pacientes que tienen angina de pecho, esto durante, pues, sus ataques espontáneos de dolor o inducidos por epinefrina, por lo que también es una consideración que tenemos que tomar en cuenta cómo va a alterar, pues, cómo va a alterar esta conducción y la actividad eléctrica del corazón. Bueno, aquí podemos resumir estos dos puntos, que los cambios eléctricos reflejados en el cardiograma se han atribuido principalmente a la isquemia del miocardio, y también que la epinefrina y otras catecolaminas pueden causar la muerte celular del miocardio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las dosis que se administran de epinefrina y otras catecolaminas a los pacientes, porque podemos llegar a causar después la muerte celular de las células del miocardio o la isquemia del miocardio. Ahora vamos a continuar con los efectos que va a tener la administración de la epinefrina en el músculo liso. Bueno, estos efectos van a depender del tipo de receptor adrenérgico que se encuentre en el músculo liso. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, en general, esto va a ser, bueno, más adelante les voy a explicar por qué aquí pongo en general, porque en el intestino, pues, tras la administración de epinefrina vamos a tener una disminución en la motilidad y en el tono. Esto va a ser mediado por receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, y los esfínteres pilórico e iliocecal van a van a aumentar su contracción mediante el receptor alfa 1. Pero este efecto va a depender del estado preexistente del músculo. Por ejemplo, en un tono alto,
Tras la administración de la epinefrina, lo que se va a causar es una relajación. Pero si tenemos, por el contrario, un tono bajo y se le suma la administración de la epinefrina, lo que va a causar es una contracción. Por eso, esto, en este caso, va a depender del estado preexistente del músculo. Aunque en general, en el tracto gastrointestinal, estos son los efectos. ¿Perdón? Bueno, continuamos también con cómo va a actuar la epinefrina, en este caso, en el músculo lisouterino. Bueno, esta respuesta, la respuesta del músculo liso va a variar según la especie, la fase del ciclo sexual, el estado de gestación y la dosis administrada. En el último mes del embarazo y durante el parto, la acción de la epinefrina va a ser que va a inhibir el tono y las contracciones que se están sufriendo en ese momento. También podemos tener que el músculo liso, cuando se activan los receptores beta, van a causar que se relaje el músculo detrusor de la vejiga. Para que se produzca una acción de contracción en el músculo trígono y en el esfínter, se tiene que dar la activación de los agonistas alfa. Y pues en el músculo liso de la próstata lo que va a causar es una retención urinaria. Aquí, como podemos ver, pues en el útero lo que va a causar es una contracción durante el embarazo mediante los receptores alfa 1, la relajación también a través de los beta 2, y en el caso se puede dar también la relajación mientras nos esté en embarazo a través de los receptores beta 2. Y pues en la vejiga urinaria vamos a tener que se va a producir una relajación en el músculo detrusor de la vejiga mediante los receptores beta 2, y también un aumento en la contracción de los músculos trígono y en el esfínter de la vejiga, estos pues tras la activación de los receptores alfa 1. En los efectos respiratorios, bueno, vamos a tener que la epinefrina, para empezar, es un potente broncodilatador. Esto es, Esto es importante. Bueno, su acción, bueno, va a causar relajación en el músculo liso traqueal y bronquial. Esto tras la activación de estos receptores beta 2. Esto va a ser útil en el tratamiento del asma. También los receptores beta 2 pueden causar, tras su activación, pueden causar que se inhiba la secreción de los mastocitos. Esto producido pues por la liberación inducida por antígenos. Y también la activación de los receptores alfa nos va a disminuir las secreciones bronquiales. Por eso es que la epinefrina es útil en el tratamiento de los pacientes con asma, aunque existen otros broncodilatadores que también se usan, pero esos los vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a tener que también, vamos al siguiente apartado, que son los efectos que vamos a tener a causa de la epinefrina en el sistema nervioso central. Bueno, la epinefrina, como es un compuesto polar, pues va a penetrar muy poco en el sistema nervioso central, pero sí puede causar efectos como son inquietud, aprensión, dolor de cabeza y temblores. Todos estos efectos van a ser secundarios a los efectos que se van a producir en el sistema cardiovascular, donde vemos que la epinefrina actúa más potentemente. Y a continuación vamos a ver los efectos metabólicos. Bueno, la epinefrina nos va a aumentar la concentración de glucosa y lactato en sangre. También nos va a inhibir la secreción de insulina mediante la acción de los receptores alfa 2. Encierro esto porque esta es la principal acción, la inhibición de la secreción de insulina. Predomina la inhibición al aumento de la secreción de insulina. En este caso, pues la inhibición es medida por los receptores alfa 2 y el aumento, pues es mediado por los receptores beta 2.
Y también la epinefrina nos puede producir un aumento de la secreción del glucagón. Esto va a ser mediado por los receptores beta que se encuentran en las células alfa del islote pancreático. Pero recordemos que la principal acción de la epinefrina, en sus efectos metabólicos, va a ser la inhibición de la secreción de insulina, aunque también la puede aumentar. Tras la administración de epinefrina también podemos observar que va a disminuir la absorción de glucosa en los tejidos periféricos. A su vez, un aumento de la glucogenólisis, esto mediado por los receptores beta. Y también vamos a tener un aumento en las concentraciones de ácidos grasos libres. Esto va a ser tras la activación de los receptores beta que se van a encontrar en los adipocitos. Y bueno, este aumento del metabolismo, o también llamado acción calorígena de la epinefrina, pues la vamos a ver reflejada por un incremento entre el 20 y el 30% en el consumo del oxígeno. Recordemos que todos estos procesos van a causar pues este aumento del metabolismo y esta acción calorígena. No sé si quiere que comience con los efectos varios porque ya son 8:55, doctora. Lo dejamos hasta allá, nada más una pregunta. A ver si. Entonces, fíjate, ¿de qué dependen las diferencias entre epinefrina y norepinefrina? ¿De qué crees que depende? De la Todo lo que has configuración dicho. de la configuración que tiene, de su estructura. No, no, no. Diferencia de las. Estás viendo acciones farmacológicas. ¿De qué depende la diferencia en las acciones De farmacológicas? de los receptores que va a activar. ¿Y cuál es uno de los receptores que hace las diferencias? El beta 2. El beta 2, fíjate. El beta 2 es el que hace las diferencias entre epinefrina y norepinefrina. Si Sí, porque la aplicamos, porque la norepinefrina también es un potente, actuamos de una manera muy potente sobre los receptores alfa 1. Entonces tiene todas las acciones de la adrenalina referente a los alfa 1, pero como carece de los beta 2, he ahí las diferencias. He ahí, te puedes dar cuenta pues de las diferencias. Y efectivamente, por ahí tocas un apartado de anestesia que se refiere a que cuando nosotros usábamos un anestésico volátil como era el alotano, fíjate, se administraban catecolaminas exógenas, es decir, adrenalina, en el inicio de la anestesia, en el transoperatorio, etcétera. Esta adrenalina sensibilizaba al miocardio a la acción de estas y nos daba una taquicardia tremenda en el paciente y era una taquicardia, de cuenta, severa, pues. Entonces tenía uno que cambiar de anestésico, pero afortunadamente en la actualidad ya no se usa el alotano, ya pasó a la historia, ¿no? Ya surgieron otros precisamente, pero debí mencionar eso y bueno, hacer la aclaración nada más de que lo que producía es una sensibilización de los receptores a la acción de la catecolamina exógena y la alotano. Pero hasta ahí nada más. Doctora, le quería comentar algo. Yo mañana tengo que ir a exponer con el doctor Vázquez Loza a Jardín San Francisco, pero como ve que están haciendo arreglos en el Parque del Amor, pues yo vivo en Jojo y tengo que ir a dar a vuelta hasta Símbolos Patrios, más o menos. Pero voy a tratar de llegar a la hora de la clase. ¿A qué horas vas a exponer con el Vázquez Loza? A las 6 de la mañana. Ay, ¿y por qué a las 6 tú? Pues así quiso él. María Purísima, si las clases empiezan a las 7. Pero bueno, ay, Felipón, bueno, pues vas a tratar, ¿no? Ya me lo terminas, ya me lo terminas. Ya nada más me falta norepinefrina y serotonina, no, dopamina. Dopamina. La dopamina es una ahí te sugiero, porque la dopamina es una cosa punto y aparte, porque aparte de los receptores alfa y beta, tiene sus propios receptores, y de allí es la utilidad de la dopamina, y de allí, bueno, ya veremos ahí. Bueno, entonces salimos porque son 8:58. Hasta mañana, pues, a todos. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Doctora, hasta mañana. Salimos.